Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela El juego de mi destino. Todos seguían en el parque esperando a Cemal y el ambiente ya estaba bastante pesado porque el tiempo seguía pasando y él todavía no aparecía. Nergis estaba cada vez más aburrida y triste y Asille hacía todo lo posible para tranquilizarla y evitar que se molestara más con Cemal por no haber llegado al cumpleaños. Ella trataba de hacerla entender que seguramente algo había pasado y que no debía enojarse tanto, pero Nergis estaba demasiado afectada porque llevaba mucho rato esperando a su padre. En medio de toda esa espera, Ugur de repente creyó ver a Cemal acercándose y salió corriendo lleno de emoción para abrazarlo, pensando que por fin había llegado, pero cuando se acercó se dio cuenta de que no era Cemal, sino Mahir, que venía llevando unos globos y también una caja de regalo. En ese instante Nergis se puso todavía más triste porque realmente quería que fuera Cemal quien apareciera en ese momento y no otra persona. Asille también se sintió muy mal al ver la reacción de su hija y todo lo que estaba pasando, pero aún así ninguna de las dos decía absolutamente nada. Mahir simplemente las observaba a las dos, viendo que estaban muy calladas y que el ambiente seguía siendo bastante incómodo y triste. Sin embargo, mientras veía a Mahir ahí frente a ella, Nergis empezó a recordar muchas cosas. Comenzó a pensar en todas las veces que Cemal había faltado en su vida y también en todos esos momentos en los que Mahir sí había estado presente, tanto para ella como para Ugur, cuidándolos y acompañándolos como si fueran realmente fueran sus propios hijos. Nergis seguía mirando a Mahir mientras todos esos recuerdos pasaban por su mente y cada vez se daba más cuenta de que él siempre había estado ahí cuando ella lo había necesitado. Recordaba cómo Mahir había estado pendiente de ellos en cada situación y como siempre intentaba hacerlos sentir bien. Poco a poco Asille también empezó a sonreír al ver la manera en la que Nergis observaba a Mahir, y Nergis igualmente terminó sonriendo porque entendía que Mahir realmente había sido una muy buena persona con ellas todo ese tiempo. Entonces ocurrió algo que dejó completamente impactado a Mahir. Nergis se acercó a él y le dijo papá. En ese momento Mahir quedó totalmente sorprendido porque nunca esperó escuchar eso de parte de ella. Todo se volvió muy especial y muy fuerte emocionalmente porque Mahir se quedó sin palabras al escuchar cómo Nergis lo llamaba de esa manera. Después de eso Mahir le respondió diciéndole hija y enseguida Nergis lo abrazó con mucha fuerza. Mientras todo eso pasaba, Asille observaba la escena completamente en silencio, pero más atrás Cemal acaba de llegar corriendo al parque y alcanzó a ver exactamente ese momento. Él no pudo hacer absolutamente nada, simplemente se quedó detenido mirando desde lejos cómo su hija abrazaba a Mahir y cómo lo llamaba papá. Cemal quedó completamente paralizado con el regalo todavía en la mano. Nadie se había dado cuenta de que él estaba ahí observando todo, pero él sí estaba viendo cada segundo de esa escena y poco a poco sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas porque no sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar. Mientras tanto Mahir le entregó el regalo a Nergis y ella le dijo que él era el mejor regalo. Esas palabras dejaron a Mahir profundamente agradecido y emocionado porque no esperaba escuchar algo así de parte de ella. Cemal seguía observando todo desde lejos y entendió que ya no podía acercarse en ese momento. Por eso prefirió darse la vuelta y marcharse sin decir absolutamente nada. Después de todo eso, Asille también le agradeció a Mahir por todo lo que había hecho por ellas y quedó claro que algo había cambiado entre todos en ese instante. Nergis ahora estaba mucho más tranquila porque sentía que Mahir estaba con ellas acompañándolas, aunque en el fondo ella realmente quería que Cemal, su verdadero padre, hubiera podido estar presente en su cumpleaños. Después de eso, Asille prendió las velas y le dijo a Nergis que pidiera un deseo. Entonces todos comenzaron a abrazarse como una familia mientras compartían juntos ese momento. Al mismo tiempo, lejos de ellos, Cemal seguía caminando por el parque completamente solo con el regalo todavía en la mano. Él no sabía qué hacer ni tampoco qué pensar después de haber visto todo aquello.
Mientras Mahir estaba allá acompañado de la familia de Cemal, Cemal seguía alejándose poco a poco por el parque, sintiéndose completamente destruido. Continuaba caminando solo, llorando como un niño pequeño, sin poder sacar de su cabeza la imagen de su hija abrazando a Mahir y llamándolo papá. Cemal llegó a casa todavía muy afectado por lo que acababa de pasar en el parque. Apenas apareció, Razi también llegó y de inmediato comenzó a enfrentarlo lleno de rabia. Razi le dijo a Cemal que fuera apuntando la fecha de su muerte y se lo decía completamente furioso, dejando claro que todavía no podía superar todo lo que había ocurrido con Harun y la empresa. Seguía reclamándole que por culpa de él ahora ni siquiera podía entrar tranquilamente a su propio hotel y que toda esa situación había sido causada únicamente por lo que Cemal hizo delante de todos. La rabia de Razi era tan grande que incluso intentaba acercarse agresivamente a Cemal como si quisiera golpearlo. Mientras tanto, Cemal intentaba mantener la calma y le decía que mejor fuera a hablar con Harun para arreglar las cosas entre ellos. También le recordó que sabía perfectamente que él había exagerado demasiado culpando a Mahir por todo lo ocurrido con la subasta, pero Razi seguía completamente alterado y empezó a preguntarle a Cemal qué era lo que realmente estaba pasando con él. No entendía por qué ahora parecía estar defendiendo a Mahir cuando antes lo odiaba tanto. Entonces comenzó a insinuar que quizás Cemal quería ponerse del lado de Mahir porque entre los dos planeaban repartirse la fortuna de la familia. Cemal inmediatamente le dijo que dejara de decir tonterías y que él no estaba del lado de nadie. Aún así, Razi seguía confundido y molesto porque no entendía cómo Cemal había terminado traicionándolo de esa manera. Él estaba convencido de que Cemal despreciaba a Mahir, por eso no podía creer lo que había pasado delante de todos. Cemal entonces le explicó que simplemente sintió pena por la forma tan humillante en la que estaba tratando a Mahir y por eso decidió decir la verdad. La conversación comenzó a ponerse todavía más delicada cuando Razi le dijo directamente a Cemal que iba a descubrir de quién eran realmente los hijos de Asille. Razi estaba completamente convencido de que esos hijos no eran de Mahir y aseguró que tarde o temprano iba a sacar toda la verdad a la luz. Cemal escuchó todo eso sin responder casi nada y solamente le pidió que se calmara y que tratara de tranquilizarse porque estaba demasiado alterado. Pero Razi seguía lleno de rabia y prácticamente no podía controlar todo lo que sentía en ese momento. Aún así, Cemal volvió a insistirle en que todo lo que estaba pasando había sido culpa de él y que muchas veces actuaba como un niño. También le dijo que lo mejor era que hablara con Harun para solucionar las cosas porque él seguía siendo una pieza importante dentro de la empresa y no podía tirar todo por la borda de esa manera. Razi entonces comenzó a reclamarle que él había estado desde el principio en esa empresa y que llevaba trabajando ahí desde que tenía 18 años. Le recordó a Cemal que Harun se había hecho millonario gracias al trabajo que él había hecho durante todos esos años y que no era justo que ahora lo trataran de esa manera. Cemal seguía intentando tranquilizarlo y le pedía que dejara de pensar tanto en esa situación y tratara de enfocarse en otra cosa para no seguir empeorando el problema. Sin embargo, Razi seguía lleno de resentimiento y terminó diciéndole a Cemal que lo mejor era que los dos se apoyaran mutuamente y trabajaran como un equipo. Cemal, cansado de toda esa discusión y de toda la tensión que había entre ellos, simplemente le respondió que mejor hablaran después y que intentara relajarse un poco. Después de eso, Cemal decidió marcharse y dejar a Razi solo. Razi se quedó ahí observándolo fijamente mientras Cemal se alejaba. Aunque no dijo mucho más en ese momento, por dentro seguía completamente lleno de rabia y resentimiento. Él sentía que Cemal lo había traicionado y convencido de que todo eso no se iba a quedar así. Razi sabía perfectamente que no era ningún tonto y tenía claro que tarde o temprano Cemal iba a pagar por todo lo que había hecho. Nedret se acercó a Cemal muy preocupada por todo lo que estaba ocurriendo y le dijo que toda esa situación no tenía buena pinta y que tarde o temprano todo iba a terminar desmoronándose por culpa de él. Ella estaba completamente alterada pensando en todos los problemas que se acumulaban dentro de la casa y quería saber qué pensaba hacer Cemal ahora que las cosas estaban empeorando tanto. Cemal por su parte le respondió que Razi estaba demasiado enfadado y que eso era precisamente lo que más le preocupaba en esos momentos. También le dijo que Razi iba a empezar a sospechar cada vez más sobre el pasado de Asille y que si llegaba a descubrir quién era ella realmente entonces todo iba a terminar muy mal para todos.
Semal sabía perfectamente que Razzie no se iba a quedar tranquilo después de todo lo que había pasado y entendía que el peligro ahora era mucho más grande. Nedret entonces volvió a reclamarle a Semal y le dijo que todo eso estaba ocurriendo únicamente por culpa de él. No podía entender cómo permitió que Asilla y sus hijos se quedaran viviendo bajo ese mismo techo sabiendo todos los problemas que podía traer. Ella estaba convencida de que Razzie ahora sí iba a hacer cualquier cosa para vengarse después de lo ocurrido. Y por eso le preguntó directamente a Semal qué era lo que tenía pensado hacer antes de que todo explotara todavía más. Semal trató de mantener la calma y le explicó que iba a hablar con Harun para intentar arreglar las cosas entre él y Razzie, porque sabía que si no lograban solucionar ese problema, entonces todo iba a ponerse más difícil dentro de la familia y la empresa. Después de eso, Semal le pidió a Nedret que vigilara muy bien a Razzie y que tratara de evitar que hiciera alguna tontería llevado por la rabia. Semal conocía perfectamente la manera de actuar de Razzie y sabía que cuando estaba lleno de ira podía hacer cualquier cosa sin pensar demasiado en las consecuencias. Sin embargo, Nedret seguía pensando que la verdadera solución era otra completamente. Ella le dijo a Semal que lo mejor era que Sille, Mahir y los niños se fueran lo más lejos posible de esa casa antes de que todo empeorara todavía más, pero Semal inmediatamente respondió que ellos no se iban a ir a ningún lado porque él no iba a permitirlo bajo ninguna circunstancia. Las palabras de Semal dejaron a Nedret completamente callada porque entendió perfectamente lo que estaba decidido. Después de decir eso, Semal decidió marchar hacia su habitación sin seguir discutiendo más. Mientras él se alejaba, Nedret se quedó ahí completamente molesta y llena de rabia por todo lo que estaba ocurriendo. Ella sentía que cada vez perdía más el control de la situación y que Semal estaba empeorando todavía más todos los problemas que ya existían. Mientras tanto, Razzie estaba cada vez más cansado de escucharla y le respondió que en esos momentos él ya estaba pensando demasiado en todo lo que había pasado como para que ella además viniera a hundirlo más en vez de darle apoyo. Razzie intentaba mantener la calma, pero Zahide seguía hablando sin parar y aumentando todavía más la presión sobre él. Él le pidió varias veces que dejara de hablar tantas cosas y que por favor se calmara un poco, pero Zahide seguía insistiendo en que solamente le estaba diciendo la realidad de todo lo que estaba ocurriendo. Ella empezó a preguntarse cómo iba a vivir ahora, diciendo que nunca había trabajado en su vida y que no sabía hacer absolutamente nada. También repetía constantemente que no sabía dónde iba a trabajar ni qué iban a hacer de ahora en adelante. Todo eso solamente hacía que Razzie se sintiera todavía más agobiado y cansado por la situación. Sin embargo, Zahide no se detenía y continuaba presionándolo para que hiciera algo rápidamente porque Harun ya prácticamente los había echado y ella sentía que ahora no tenían de qué vivir ni tampoco sabían qué iba a pasar con ellos. Razzie, completamente fastidiado, volvió a pedirle que se callara y que por favor lo dejara respirar un momento porque ya no soportaba escuchar más reclamos, pero Zahide siguió insistiendo y le dijo que la única solución era que se arrastrara ante su padre para que lo perdonara otra vez y lo dejara volver al hotel. También le decía que tenía que aceptar la derrota y reconocer que las cosas habían salido mal, pero Razzie inmediatamente dejó claro que él no iba a detenerse y que tampoco iba a humillarse delante de Harun para pedirle perdón. La discusión siguió aumentando hasta que Razzie ya no soportó más todavía la presión y prefirió levantarse e irse porque Zahide lo tenía completamente aburrido con todo lo que estaba diciendo. Él simplemente decidió marcharse para no seguir escuchando más reclamos ni más comentarios sobre el dinero, el hotel y todo lo que había perdido. Mientras tanto, Zahide se quedó sola, todavía llena de rabia y frustración por toda la situación y terminó diciendo para sí misma que Razzie es un tonto. Cuando Razzie salió un momento para tomar aire y despejarse un poco de todos los problemas que tenía encima, se dio cuenta de que Meral estaba sentada en el patio completamente sola. Al verla ahí decidió acercarse para hablar con ella y efectivamente Meral comenzó a conversar con él. Razzie trató de iniciar la conversación preguntándole si tenía frío y Meral le respondió que sí, aunque también le explicó que ya estaba esperando a su amiga que pronto iba a venir por ella. La conversación empezó de una manera bastante tranquila y relajada, muy distinta a todas las discusiones y problemas que Razzie había tenido durante el día.
Mientras hablaban, Meral comenzó a notar que Razi parecía diferente y le preguntó si le pasaba algo porque lo veía como triste y preocupado. Razi sonrió un poco al escuchar esa pregunta y le confesó que ella era la primera persona en todo el día que se detenía a preguntarle cómo se sentía. También le dijo que realmente no estaba acostumbrado a que alguien le hiciera ese tipo de preguntas ni se interesara por cómo estaba emocionalmente. Entonces Meral le respondió que era imposible no preocuparse por alguien como él. Después empezó a hablarle de la manera en la que lo veía, diciéndole que era un hombre importante, inteligente, muy ambicioso y además muy apasionado por todo lo que hacía. Todo eso hizo que Razi sonriera nuevamente y hasta terminó diciendo que últimamente se había convertido en una persona demasiado seria y después se echó a reír un poco mientras seguían hablando. Sin embargo, el momento tranquilo entre ellos se terminó de golpe cuando Sajid apareció y se quedó observándolos fijamente a los dos. De inmediato empezó a preguntarles qué estaban haciendo ahí solos en el patio. La presencia de Sajid cambió completamente el ambiente y Razi enseguida se quedó callado y bastante molesto por la manera en la que ella apareció. Entonces él trató de explicarle que Meral solamente estaba esperando a Sille y que él únicamente se había acercado para saludarle y conversar un momento. Pero Sajid, molesta todavía más, le dijo a Meral que se fuera de ahí. Razi quedó bastante impactado viendo la forma en la que Sajid estaba tratando a Meral frente a él y no podía creer que estuviera actuando de esa manera. Meral, al darse cuenta de lo incómodo que se había vuelto todo, decidió que lo mejor era marcharse para evitar más problemas. Mientras tanto, Sajid seguía prácticamente diciéndole que mejor se quedara lejos de ellos. Entonces Meral prefirió despedirse y marcharse del lugar. Después de eso, Razi enfrentó a Sajid y le preguntó qué era lo que estaba pasando y por qué había tratado así a Meral sin ninguna razón. Sajid entonces respondió que ella estaba hablando por él y que no iba a permitir que nadie le faltara el respeto. Aún así, Razi ya estaba completamente cansado de toda la situación y prefirió simplemente irse para no seguir discutiendo con ella. Mahir estaba junto a Ugur armando una cometa y los dos estaban completamente concentrados, tratando de prepararla para poder volar después. Entre los dos iban acomodando cada parte de la cometa mientras hablaban y disfrutaban del momento juntos. Ugur estaba muy feliz compartiendo ese momento con Mahir y se notaba que estaba emocionado por aprender a hacerla. Mientras ellos seguían entretenidos con eso, apareció Helin junto a su hijo y les preguntaron qué era lo que estaban haciendo. Mahir les explicó tranquilamente que estaban armando una cometa. Apenas Helin escuchó eso, se puso contenta y enseguida le pidió a Mahir que también le enseñara a su hijo cómo se hacía una cometa porque quería que él aprendiera igual que Ugur. En ese momento el hijo de Helin fue rápidamente a buscar a Semal para pedirle que también le enseñara a hacer una cometa, explicándole que Ugur y Mahir estaban armando una. Semal miró a su hijo y lo abrazó antes de salir junto a él hacia la sala para reunirse con los demás. Entonces todos terminaron sentándose para crear las cometas para los niños. Aunque el ambiente parecía tranquilo y familiar, Semal por dentro se sentía bastante incómodo estando sentado al lado de Mahir. No podía dejar de pensar en todo lo que Nergis le había dicho poco antes, especialmente cuando le aseguró que Mahir era mejor padre que él. Todo eso seguía dándole vueltas en la cabeza y lo hacía sentirse muy triste por todo lo que estaba pasando y por las consecuencias de sus propios errores. Mientras seguían armando las cometas, Mahir empezó a hablar con Semal y le dijo que simplemente había que hacer las cosas bien. También le comentó que él parecía una persona fuerte, segura y con carácter. Además le confesó que él había crecido sin padres. Semal entonces le respondió que lo había entendido mal, tratando de explicar que las cosas no eran tan simples como parecían. Sin embargo, Mahir siguió hablándole de manera tranquila y le dice que él sí creía que Semal era un buen padre y que quizá la gente simplemente necesitaba conocerlo más para entenderlo mejor. Esas palabras hicieron que Semal reflexionara un poco y terminó diciendo que tal vez Mahir tenía razón y que él realmente quería convertirse cada día en un mejor padre. Después de eso, Mahir prefirió seguir concentrado en la cometa y comenzó a explicarle a Semal cómo debía armarla correctamente mientras los niños seguían felices observando todo. Mientras tanto, ya en la noche todos estaban reunidos cenando juntos. En medio de la cena, Harun preguntó dónde estaban sus nietos y Nedrel le respondió que estaban haciendo cometas. Nergis comentó que su padre estaba enseñándoles a hacerlas y que además siempre cumplía sus promesas. Aunque pareció un comentario normal, en realidad estaba lanzándole una indirecta muy clara a Semal por no haber llegado a su cumpleaños. Semal escuchó perfectamente esas palabras, pero prefirió quedarse completamente callado sin responder nada.
Después de eso, Harun le preguntó a Mahir si había ido al hotel, pero Mahir le respondió que no porque tenía algo importante que hacer con Nergis. Semal seguía escuchando todo en silencio mientras la conversación avanzaba. Entonces Semal tomó la palabra y dijo que él había ido a hablar con un socio sobre el proyecto del hotel y que ahora Razi era quien debía encargarse de ese proyecto. Harun se quedó callado escuchando atentamente lo que decía, mientras Semal continuaba asegurando que la mejor persona para llevar adelante ese proyecto era precisamente Razi. Después Helin le preguntó directamente a Razi qué iba a pasar con el hotel que pensaba comprar. Razi respondió que estaban a punto de firmar, pero que las cosas se habían complicado mucho porque ahora ni siquiera podía entrar al hotel. Poco a poco la conversación volvió a ponerse tensa y Razi terminó discutiendo con su hermana Helin diciendo que todo lo que estaba pasando era culpa de Semal. Sin embargo, Harun decidió intervenir y le dijo a Razi que no podía seguir comportándose de esa manera ni humillando siempre a los demás solamente para quedar bien él mismo. También le dejó claro que mucho menos podía actuar así cuando se trataba de su propio hermano, refiriéndose a Mahir. Después de escuchar todo eso, Razi prefirió quedarse callado y no responder absolutamente nada más. Simplemente permaneció ahí, soportando todos los reclamos y regaños que Harun le estaba haciendo delante de todos los demás. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.